que retienen nuestra salvación. Y vamos al libro de Marcos, en su capítulo 3, versículo 20 en adelante. Marcos capítulo 3, del 20 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Señor, te adoramos, te damos gloria a Dios y te damos honra, soberano. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios, por tu palabra, Señor. Mira cada vida, cada corazón, Señor, que hoy se dispone a escuchar tu palabra, Dios. Te ruego que tú seas ministrando a cada vida, Señor, y que tu palabra sea convenciendo de juicio y de verdad. Redarguye, reprende, corrige, Señor amado, y te daremos gloria y honra por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Se dice que Capernaum era donde Cristo tenía su cuartel general, y especialmente en la casa de Pedro, que era el lugar de residencia. En Mateo 4:13 dice que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Así que la mayor parte del ministerio que Cristo llevó a cabo, esos 3 años, Él la pasó en Galilea, específicamente en la región de Capernaum. Y mientras Jesús estaba allí, Él en ese lugar fue donde Él hizo la elección de los 12 apóstoles. Él fue a un monte y desde aquel monte, pues Él llamó a los que iban a estar cercanos a Él, a los que Él iba a comisionar. Y luego de aquel monte, dice la palabra, que Él descendió a la casa para comer algo, porque Cristo también era humano.
también le daba hambre, mis hermanos. Y aunque a veces él se descuidaba muchas veces, pero también había ese momento, porque todo en la tierra tiene su tiempo y todo cuerpo le da hambre, y ellos deciden no irse a la casa de Pedro seguramente para ir a comer algo, pero le siguió gran multitud que le fue imposible llevarse algo a la boca. La gente, mis hermanos, cuando comenzaba a escuchar a Jesús, no se querían ir. Es verdad que muchos iban solamente para ver los milagros que allí acontecían. Y de hecho, dice Mateo y Lucas que le llevaron a un endemoniado que era ciego y mudo, al cual Jesús sanó. Y uno de los detalles que aporta Marcos en su versículo 21 del capítulo 3 que acabamos de leer es que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Y quiénes eran los suyos? Pues eran los familiares carnales de Jesús. Ellos estaban preocupados por él, pues ellos, cuando nosotros tenemos familias, ¿no? Aun cuando sean personas de prestigio o alguien importante, es tu hermano, es tu familiar, y tú lo ves siempre como uno más. Y vemos, ¿no?, que los familiares de Jesús no esperaban que él tuviera tal repercusión en su ministerio, pues de hecho, al parecer, cuando Jesús comenzaba a hablarle de su misión y del propósito por el cual él había venido, ellos no creían en él. Le decían: anda ya, mira tal vez lo tenían así como ¿y tú de qué vas? Como a José, ¿se acuerdan? Cuando José comenzó a contar aquel sueño: mira el soñador que se cree que va a gobernar sobre nosotros. Porque claro, los hermanos no nos gustan sentirnos ninguneados por otro hermano que se siente ahora superior a nosotros. Ahora que va diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Y tú de qué vas? No, y era más o menos. Ellos vinieron a creer en Cristo, mis hermanos, después de la resurrección. Y cuando ellos oyeron que Él estaba cerca de ellos, fueron a buscarlo para llevárselo a casa y cuidar de Él. Porque ellos llegaron a creer que Jesús estaba loco. Dijeron: este está fuera de sí. Pues Cristo, mis hermanos, Él ponía más interés en la necesidad de los demás que en la suya propia. Si no había que comer, Él no comía. Él atendía a esa necesidad. Recordemos cuando los discípulos le dejaron con la mujer samaritana y ellos fueron a buscar qué comer. Y cuando ellos volvieron, que la encontraron hablando con ella, ellos le dijeron: maestro, ven para que comas, ¿no? Y él le dijo que mi comida y mi bebida es que yo anuncie el reino de los cielos. Esa era su prioridad. Y por eso vemos cómo sus familiares van prácticamente a echarle mano y a llevárselo para ellos cuidar de él. Pero nuestro Señor Jesucristo no necesitaba el cuidado de nadie, porque Él estaba consciente de lo que hacía. Él sabía que tenía que alimentar su cuerpo
para poder mantenerse hacia adelante, porque también el cuerpo de él podía sufrir como el cuerpo nuestro, pero no era su prioridad el alimento material, sino el alimento espiritual. Dice Mateo que cuando Cristo sana a este endemoniado que estaba mudo y ciego, dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Porque vemos, mis hermanos, a la gente como se maravilla, pues habían llevado a este hombre que estaba pasando gran calamidad. Y Cristo le sana. Él no veía ni hablaba. Son dos cualidades muy importantes en la vida del ser humano para poderse uno comunicar con los demás. Porque por lo menos, si tú no ves y hablas, tiene una ayuda. Y cuando tú no ves ni hablas, ¿qué haces? Es complicado. Yo eso lo experimento cada día, sobre todo cuando la señora que yo cuido, que ella es sorda y es ciega, y cuando se va a la ducha, ella no se entera de lo que está pasando. Yo tengo que tener todos los sentidos puestos hasta que ella salga de la ducha. Y a veces me echo unos chillidos que casi me muero del impacto, porque como ella no oye y entonces no sabe el grado de voces que da, pues miren, mis hermanos, el corazón se me quiere salir, porque es complicado. Y a veces ella me dice, qué difícil me lo ha puesto Dios, porque no es fácil, mis hermanos, estar usted sin oír y sin ver y sin hablar. Eso es terrible en la vida del ser humano. Este relato nos hace ver que este hombre tenía una condición de exclusión social. Porque ¿con quién queda? ¿Con quién habla? ¿Con quién comparte? No había quien le pudiera ayudar o aliviar una situación. Si a este hombre le dolía algo, ¿cómo lo comunicaba? ¿Sabía él cómo se enteraba de quién estaba o no estaba si no le tocaba? Porque cuando Maripaz tiene el aparato quitado, yo le toco, le hago señal y ella me va respondiendo. Pero cuando una persona ya ni oye, ni entiende, ni ve, es complicado. Por lo que la multitud, mis hermanos, al ver aquel milagro, dio por hecho que esa compasión solo podía venir de Dios. De ahí la frase, ¿no es este el hijo de David? El Mesías prometido, porque ninguno puede hacer estos milagros si Dios no está con él. Pero ante tal pregunta, allí estaban los escribas y los fariseos celosos de su prestigio. Ellos ya tenían su propio concepto de lo que estaba pasando en aquel lugar. Y dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Estos religiosos que fueron enviados para el Sanedrín para supervisar lo que allí sucedía, quisieron, mis hermanos, desacreditar a Jesús lanzando bulos. Ustedes saben lo que son los bulos, ¿no?
Esas falsas noticias que escuchamos, que alguien se inventa con el fin de desviar la atención de lo que es real. Porque ese es el propósito, distraernos con una mala información para que la buena información no nos llegue. Amén. Ellos lanzaban muros sobre él para que la gente no creyera en los milagros que él hacía, o por lo menos entendieran que aquellos milagros no procedían de Dios, pues ellos no podían ocultar la evidencia de lo que habían visto. Por lo tanto, se aventuran a poner en duda la procedencia de dicho milagro. Beelzebú era una divinidad cananea cuyo nombre significa Baal el príncipe. Así que los escribas acusan a Jesús de tener a Satanás de su lado, operando por el príncipe de los demonios. A veces somos muy atrevidos, mis hermanos. No todo lo que pensamos debe de salir por nuestra boca, porque hay pensamientos que llegan a nuestras vidas y uno sabe que no están correctos y los echa fuera de su vida, porque como decía el príncipe de los predicadores, los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero no pueden hacer nido. Yo no sé si algunos de ustedes han visto al lado del centro comercial de aquí, del Antonio López, un mural un poco diabólico, porque es un mural inclusivo, donde hay dos figuras que no se sabe cuál es el hombre ni cuál es la mujer, pero una de ellas tiene un pájaro haciendo nido sobre su cabeza. ¿Qué eso indica, mis hermanos? Que así anda la humanidad. Porque no hay una cosa más fea que un pájaro. Usted lleva un pájaro encima de su cabeza, haciendo lo que le da la gana. Lucas dice que otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Pero como el Señor, mis hermanos, conocía el corazón de ellos, dice el versículo 23, y habiéndolos llamado, les decía por parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Mis hermanos, el Señor conoce cada una de nuestras intenciones, aun cuando nosotros no las expresemos. A veces nosotros como líderes, pastores, ministros, líderes locales y regionales, nos angustiamos, ¿no? Y nos duele cuando alguien dice algo de la labor que hacemos, de cómo la hacemos. ¿Y alguna vez pensamos cómo se sentía Cristo? Porque Él conocía los corazones. Nosotros ante Dios, ustedes saben cómo estamos, desnudos. Ante Dios no podemos ocultar nuestra verdadera identidad, lo que realmente nosotros somos. Y vemos cómo Jesús sí conoce cada uno de estos corazones. Y dice Juan en su capítulo 2, versículo 23, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Ustedes saben cuándo es todo? Todo. No había uno que no se le escapara. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese
le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no necesitaba que nadie le fuera a informar lo que había dicho alguien, cómo alguien era. No. Él los conocía. A veces hay algunos de nosotros que nos encanta que nos vayan a decir lo que dijo fulano, lo que dijo otro. Eso, mis hermanos, miren, eso es una pérdida de tiempo y un daño que uno se hace primero a uno mismo y después a la congregación. Cuando alguien le dice algo a usted, ¿sabe qué usted tiene que hacer? Enfrentarlo automáticamente y decirle, eso no es así. Y automáticamente se apaga el fuego. Rápidamente se acaba el chisme, la contienda y el lleva y trae. Porque el que lleva a mis hermanos también trae. Sepas. El que le contó a usted y usted también contó, téngalo por seguro que vaya a decir lo que usted dijo. Por lo tanto, lo mejor es aprender como nuestro Señor Jesucristo. Él no necesitaba que nadie le dijera nada de nadie. Y lo que yo no sé, mis hermanos, dicen corazón que no ve, ojo que no ve, corazón que no siente. Son cosas que uno tiene que aprender, que mientras menos sé de lo que opina el otro de mí, más feliz estoy. No me quiero enterar, porque menos sufro. Así que el Señor conocía perfectamente a estos hombres. Así que Jesús no comenzó a lanzar información y a tirar puya, a ver si ellos se dan por enterados. No. Él los llamó para hablarle a ellos directamente, como el que se da por aludido, y les habló en parábola, como siempre. Ustedes están diciendo que yo estoy haciendo milagro por Satanás. Vamos a analizarlo, le dice el Señor. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Te cabe en la cabeza? No, nadie tira, mis hermanos, piedras sobre su tejado. Porque al fin y al cabo, si el tejado se daña, tú eres que tiene luego que irlo a reparar. Entonces, mientras menos problemas uno se busca a sí mismo, mucho mejor. Y como nadie se tira piedras sobre su tejado, Satanás mucho menos, mis hermanos. Su plan no es deshacer sus obras, no es trabajar para estar cansado. Y esta es una respuesta que no necesita mucha lógica para entenderlo, mis hermanos. Porque ¿cómo es posible que si a Cristo le traen un endemoniado, un enviado de Satanás para ejecutar sus obras, ahora venga otro enviado de Satanás y eche fuera a ese enviado, a no ser que sea para ocupar su lugar? Imagínense que sea un demonio de mayor rango y que quiera sacar a ese para meterse él, porque no tiene dónde estar. La única manera que pudiera suceder, pero de lo contrario, sería una ruina para Satanás mismo. Y dice el versículo 24, y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su ruina. En el 1936, mis hermanos, España sufrió lo que se llama una guerra civil.
Cuando usted se sienta a hablar con las personas mayores de este país, siente en su historia el dolor y el sufrimiento de aquella guerra. Aquí yo me contaba una señora que aquí en Legazpi, toda esa pared que ellos le llaman tapia, del ayuntamiento de Legazpi, pues ahí ponían los hombres de espalda y le afusilaban. Eran sus compatriotas. Y aún peor, ¿sabe qué acontecía? Que hermanos estaban encontrados en dicha guerra, en bandos distintos. Las personas que vivieron, aunque eran pequeñas, a esa guerra, recuerdan el horror, el maltrato, el sufrimiento, la escasez. De hecho, los niños que comenzaron a nacer por esa época, muchos tuvieron déficit y mucha población ni siquiera creció, se quedó pequeña por la falta de alimentación. O sea que cuando ciudadanos de un país se levantan unos contra otros, se produce esta guerra, por lo que también trae, mis hermanos, una ruina y una desolación en dicho país. Por lo que, por la lucha, mis hermanos, de un mismo bando que se divide para luchar entre ellos. Y Satanás, mis hermanos, no busca su ruina, sino su victoria sobre la humanidad. Y aun cuando él ya sabe que la tiene perdida, sigue dando pataletas hasta lograr llevarse con él a todo incauto que no quiere prestar atención al mensaje de salvación. Si usted quiere ser libre de las garras de Satanás, tiene que venir a Cristo. Porque aquí hay dos bandos, claro. O eres de Dios o eres del diablo. Ay, mire, que no, que yo soy de Dios. ¿Te has arrepentido? No, entonces del diablo. Es lamentable, duele, sí, parece duro. Eso es muy duro, decirle a una gente que es del diablo. Pero no es nuestro deseo, ni parte, ni depende de nosotros. Es lo que realmente le corresponde a todos aquellos que no vienen a Dios. En Mateo 12, 27 dice: y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el tiempo de Jesús, habían judíos que ellos invocaban al Dios Altísimo o al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y por medio de esa invocación, ellos echaban fuera demonios. Y Jesús le pregunta a ellos: pues ustedes no salen a decir que es por Beelzebú que ellos echan fuera los demonios. Si es que lo echan realmente, o es que no lo echan. Y ustedes cuando dicen algo, dicen que es por el dedo de Dios que ellos echan fuera los demonios. Entonces, ellos serán sus jueces, porque usted a ellos
le han tolerado que echen fuera demonios, sabiendo ustedes que no lo echaban entonces en el nombre de Dios. Pero a Cristo, que sí vino, mis hermanos, a deshacer las obras de Satanás y a traer verdadera libertad, ellos le atribuyen las obras de Cristo a Satanás, cuando el único poder, mis hermanos, que destruye las obras de Satanás es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, si sus obras es a través del Espíritu Santo, ellos deben de reconocer que Cristo es el Mesías. Y eso era lo que yo no quería. Ellos no querían reconocer por ninguna manera. Vemos que cuando ellos se presentaban a donde estaba Cristo, no era para escuchar su buen mensaje. No, eran para estar acechando a ver en qué se equivocaba, para ellos arremeter contra él. Y como Satanás, mis hermanos, por voluntad, no va a permitir que le quiten lo que él ha conquistado. Hay que ser más fuerte que él para vencerlo. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos vencer a Satanás. Hay algunos incautos que se van a pelear con Satanás en algún monte, lo llaman. Le dicen, ven, que yo estoy aquí. Eso es una falta hasta de respeto. Satanás es un ente poderoso. Nosotros no podemos jugar con Satanás ni inventarnos a una pelea con él. Nuestra lucha con Satanás no es física, porque nos devora. Así que es necesario que nuestra victoria en él sea a través de Cristo. Amén. Y dice el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Si un ladrón entra a su casa y usted es bien fortachón, y el ladrón viene con un cuchillito, tan solo de verlo usted dice, mejor me voy, porque con este no voy a poder. Pero cuando ven a uno débil, van a por uno y nos atan. Pero vemos cómo Jesús está aquí presentando, ¿no? Que para poder enfrentar a este hombre fuerte, hay que primero saber cómo usted lo va a atar. Cuando Cristo libertaba a un endemoniado, no era con el permiso de Satanás, ni tampoco Cristo le pedía permiso a Satanás. No, Satanás no le decía, Cristo, mira, hoy te dejo vía libre para que hagas algo. No, sino que Cristo tenía ese poder para librar al cautivo. Amén. Dice Hebreo 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿La muerte de quién? De Cristo. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Solo Cristo liberta, mis hermanos. No hay método, no hay nada.
Él fue el que fue a la cruz del Calvario para darnos libertad. Porque Satanás no te ama. Satanás no busca tu bien. Satanás busca tu destrucción. Desde el principio. El propósito de Jesús, por lo tanto, no era llevarse bien con Satanás, sino atarlo para ganarle la victoria. Y es verdad, mis hermanos, que debido a los abusos que nosotros vemos que se cometen con el Espíritu Santo, muchas veces nosotros juzgamos a todas las obras que vemos por igual. Muchas iglesias le han cerrado la puerta al Espíritu Santo para que obre, porque si ustedes ven en internet todas las ridiculeces que hay de gente saltando, brincando, rodando. Bueno, yo vi una en esta semana que el pastor brincó al techo y se metió como si fuera un mono entre la... Y hacen un desastre que ya aquellos que tienen conocimiento de la palabra cierran totalmente la puerta a la obra que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del ser humano. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Tenemos que aprender a discernir. Saber cuándo efectivamente es la obra del Espíritu Santo que se está manifestando en medio nuestro. Amén. Porque el Espíritu Santo tiene una misión que cumplir en medio de la iglesia. Amén. Pero a veces no lo dejamos entrar. No dejamos que obre. Y todo cuanto vemos, pues se lo atribuimos como estos hombres a obras de Satanás. Y podemos también faltarle al Espíritu Santo. Por lo que en eso tenemos que tener cuidado. Dice Mateo 2:76, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y por eso nosotros tenemos que tener también cuidado con lo que decimos, para no faltarle al Espíritu Santo de Dios. Porque estos hombres, mis hermanos, fueron muy beligerantes con su comentario acerca de lo que Jesús hizo con este ciego. Pero ¿qué más era lo que ellos esperaban? La multitud estaba regocijada de ver un hombre que no podía hablar con nadie, que no podía ver a nadie, que estaba sufriendo porque estaba endemoniado. Este demonio le tenía cohibido ver y hablar. Porque no era que este hombre era ciego y mudo de nacimiento. Fue un demonio quien lo cautivó. Porque los demonios son malos, mis hermanos. Digo que los demonios son como el coronavirus, que necesitan un cuerpo pero te matan. Así son los demonios. Te destruyen tu cuerpo, tu mente. Y cuando Cristo liberta a una persona en esa condición, ¿qué es lo que tenemos que sentir? Cuestionar, no regocijarnos del bien que ha recibido alguien. Gloria a Dios. Y dice el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias
cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ellos no tenían ni idea, mis hermanos, de lo peligroso que eran sus palabras. Querían lucirse a costa de su blasfemia. Y Cristo le da tremenda reprimenda en su propia cara. Porque el Señor no habla de espalda de nadie. Así tenemos nosotros que ser transparentes. Al que decirle pan, pan. Y al que decirle vino, vino también. Sí, mis hermanos. Porque si yo le digo a Daniel lo que le tenía que decir a Tatiana, ¿resuelvo algo? No. Es directo donde Tatiana y decirle, mire, esto es así. Y no le faltamos ni ofendemos a nadie. Y Cristo era muy claro con esta gente. Él le decía las cosas claras. Y Cristo le hizo saber a ellos que ellos habían cruzado la línea de lo permitido. Se habían pasado de la raya. Atribuirle las obras del Espíritu Santo a Satanás no era malo, mis hermanos, era malísimo. Por lo que cuando nosotros, mis hermanos, por eso, cuando no sabemos algo, usted quédese callado. Es mejor, ya Dios dirá. Cuando no tenemos algo claro, calladito estamos mejor. Estos hombres estaban cerrando la puerta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les pudiera convencer a través de los milagros que Jesús hacía. Su obstinación los estaba llevando, ¿sabe a dónde? A la perdición eterna. Ciertos comportamientos no nos convienen. Y los 3 evangelios sinópticos son claros con el juicio que Jesús emitió, que todo pecado y blasfemia será perdonado siempre y cuando los hombres se arrepientan, porque para Dios no hay nada imposible. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar todos los pecados. Gloria a Dios. Hay una fuente inagotable para el perdón. No importa lo malo y lo perverso que usted haya sido, aunque haya estado en la cárcel porque mató a miles. Pero si hay un arrepentimiento, Dios nos puede perdonar. Gloria a Dios. Incluso, mis hermanos, el hombre tiene excusa al equivocarse en cuanto a Jesús. ¿Cuántas cosas nos ha dicho de Jesús? Que era homosexual, que se casó con María, que era hijo de un soldado, que tuvo hijos, que no sé cuánto. ¿Cómo no lo han machacado y lo han atacado? En todos los tiempos. Y ahora, bueno, si usted entra en la página de los teólogos queer, va a encontrar a un Cristo crucificado con la bandera de los gays tapándole. Eso es blasfemia. Pero aún todas estas cosas, Jesús dice que son perdonadas. Porque en cuanto a Jesús, ellos se podían equivocar en cuanto a Él, ¿no? Porque la divinidad de Jesús estaba velada. Y vemos cómo ellos preguntaban, ¿será que Él, el hijo de David?
Pero cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, estamos cerrando los ojos a la obra del Espíritu Santo. Y cuando negamos su obra, también, mis hermanos, rechazamos la invitación que Dios nos hace a la salvación. Por eso es que cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, cerramos la puerta, porque no creemos en Él. Y si no creemos en Él, tampoco podemos llegar a Dios, porque es el Espíritu Santo quien convence. El trabajo aquí en la tierra, ¿a quién le toca ahora? Al Espíritu Santo. Dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto está hablando que muchos creyentes, después de conocer a Dios y tener el Espíritu Santo, luego blasfeman contra el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No, mis hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se enfada con Dios y dice muchas cosas por ahí. Cuidadín, cuidadín con lo que podemos decir, porque el Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestro ayudador, el que nos conduce a Dios. El Espíritu Santo es el puente que nos lleva a Dios, y si lo derribamos es imposible que podamos cruzar al otro lado. Si no creemos en la obra que Él hace, no creemos en Él, y por lo tanto las posibilidades de la salvación es inexistente. Por eso es, mis hermanos, que el que blasfema contra el Espíritu Santo no va a tener oportunidad de salvación. El Señor Jesús hoy nos llama a que abramos la puerta al Espíritu Santo, que está convenciéndonos a nosotros de pecado. Es el Espíritu Santo quien está haciendo la misión en cada vida, en cada corazón. Él es la tercera persona de la Trinidad, y Él vino y está, ¿saben para qué? Para recordarnos y hablarnos de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, no contristemos en nuestros corazones al Espíritu Santo de Dios. Dejemos que Él obre en nuestros corazones. Él es el que está ahí para ayudarnos en todo. Cuando usted no sabe qué decir, Él lo dice por usted. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros? Gratitud, confianza, confiar que el Espíritu de Dios sigue hablando, porque hay gente que también lo han silenciado. Hay gente que ya Dios habló y el Espíritu no te sigue hablando. Sí, el Espíritu de Dios sigue obrando hoy, porque sería imposible que usted y yo estuviésemos en este lugar si el Espíritu de Dios no opera realmente en nuestras vidas.
Él nos aconseja, Él nos guía, Él nos ministra y también nos reprende. Porque esa parte no nos gusta, pero también nos reprende y nos corrige. Porque esa es su misión. Así que mis hermanos, lo vamos a dejar aquí porque hoy tenemos